El doctor Igelakala Hulen y el poder de la limpieza. Pregunta. A medida que pasen los días, esto que hemos aprendido de ustedes hoy, no sé si es justo decir esto, pero la mayoría de la gente que nos crucemos en nuestro camino no sabrán de esto. Entiendo que todo se trata de mí. Él me limpia a mí y a la gente con la que interactúa. De acuerdo a lo que aprendí hoy, también se beneficia a los demás. ¿Existe un beneficio para mí si enseño esto a otra gente con la que me encuentre? Dr. Len, no. ¿Por qué querrías enseñarlo si tú eres el problema? Pregunta, no, solo lo quiero hacer si estoy inspirada para hacerlo. Dr. Len, y debería ser realmente cuidadosa, ya que si enseñas algo a alguien que no está listo, volverá hacia ti y te golpeará de manera que tú no querrías, como una casa que se incendia. No quiero alarmarte, pero las maneras en que puede volver a golpearte son increíbles. Lo que sea que emitas, volverá a buscarte. Si es bueno, volverá duplicado. Pero si no, queremos que se alejen de este concepto de que estamos aquí para salvar gente. Es por eso que cuando doy una clase de la fundación, que es diferente a esto, esta es una manera diferente de abordarlo, pero cuando hacemos el entrenamiento de la fundación, pedimos a la gente que firmen un acuerdo comprometiéndose a no enseñarlo. El motivo por el cual les hago firmar esto es porque solo se trata de ti y la gente no lo entiende. Seguimos pensando que estamos aquí para salvar a otras personas, pero no podemos, ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. Como dice Hamlet de Shakespeare, ¿cómo puedo conocer a alguien? Había un nuevo problema por el cual seguía limpiando. Yo limpiaba. Cuando entré a la guardia, el ambiente se fue aquietando cada vez más. Lo que había sucedido es que alguien había golpeado a un miembro del personal con una silla. Yo podía escuchar en mi cabeza otros miembros del personal diciendo, se lo merecía. Finalmente, realmente, tuve que trabajar no tanto en los pacientes como en el personal. Hacer que se calmaran y fueran ellos mismos, que los pacientes se sanarían por sí mismos. Estaba hablando por teléfono con una amiga mía, ya que necesitaba chequear algo con ella. Mi amiga me cuenta que estaba mirando un programa de un encantador de perros y me comentaba que él contaba que si lo llamaban porque un perro tenía problemas, él le preguntaba al dueño cuál era su problema. Él lo entendió, sí. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de ti que este perro se enfermó? Por eso, cuando estas personas de África vinieron preocupados por su hijo, me hacía a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es lo que hay en mí para que esto reaparezca? No me pregunté cuál es su problema. Todos somos perfectos, solo la información es incorrecta. Pregunta. Usted habla de que cuando alguien muere, si todavía tienen una memoria viva en ellos, su espíritu queda donde sea que falleció, por ejemplo, en la sala de emergencia. En mi imaginación esto sucede con cada una de las personas que mueren. ¿Es lo correcto? Dr. Len, veamos esto. Digamos que esto es la persona. Supongamos que es la persona cuya madre llevaba cosas a la tumba. Si existe una memoria allí, cuando esta persona muere, esta parte se irá, pero esa persona será dejada atrás. Pero usted quiere quedarse a hacer su limpieza, y así tan pronto como esa memoria se va, esa persona se va, todo se va. De lo contrario, esa memoria anclará a esa persona y no podrá irse. Pregunta. Pero la imagen que yo tengo es que debe existir allí una abrumadora cantidad de memorias solo de esa experiencia. Dr. Len. Oh, una montaña. Pregunta. Gracias por explicarnos.
Doctor Len, no. Lo que sucede, que si bien habría una montaña de memorias, si usted hace su limpieza, vendrá un rayo de luz y podrá retornar a casa. Eso es lo que está buscando, una apertura por la cual esa persona pueda volver a casa. Pero necesitan deshacerse de esa memoria. Tan pronto como esa memoria se va, la persona puede irse. Aquí estoy trabajando en eso justamente. La gente llama y me dice: mamá está enferma, papá está enfermo, hay alguien enfermo, etc. Limpio y trabajo con ellos, los consuelo. De hecho, en el día de ayer falleció el padre del suegro de un amigo mío, por eso estaba yo en el porche, limpiando eso. Pregunta: hay una memoria que aparece siempre en mí. Mucha gente no cree que esto se pueda hacer. Mi padre falleció la semana pasada. Fue una muerte hermosa. Mi madre parecía haber rejuvenecido 10 años en un instante. Estaba feliz y sonreía. Venía corriendo a vernos. Fue maravilloso. Solo porque estábamos limpiando para que él pueda partir. Y eso lo hice yo pequeñita, ¿verdad? Me gustaría añadir algo más a lo largo de esta visión que tuve, solo para mostrarles. Si no creemos que todos somos capaces, solo basta echar un vistazo aquí. Vemos a este hombre, no tengo ni idea de quién es, pero es enorme. Y observemos a este bebé pequeñito que no es más grande que una bolsa de papas fritas y puede controlarte toda su vida. Y eso eres tú, ¿correcto? Eso es lo que tú puedes hacer. Tú eres ese pequeño bebé que puede hacerlo todo. Eso es todo. Gracias. Doctor Len, visto que eres tan valiente, ¿podrías compartir con ellos la experiencia que tuviste con esos clientes tuyos que solían viajar en aquellos aviones que se estrellaron? ¿Quisieras hacer eso? Ella es Kulawai. Pregunta: yo soy Kulawai. Tengo un negocio en Boston, en Grid Street. Compartimos esta historia a Joe Vitale en su conferencia del año pasado. Tenemos clientes que son terriblemente ricos, muchos de ellos por distintos motivos. Habrían estado o bien en los edificios o en aviones el día 11 de septiembre de 2001. Un cliente tomaba el vuelo de los martes, todos los martes, millones de veces, siendo viajero frecuente del mismo. Pero ese día su secretaria reservó en el vuelo equivocado, otro que tenía que estar en las Torres Gemelas, pero su transporte no fue a buscarlo. Resultó al final que todos los que tenían negocios relacionados con nuestra compañía no estuvieron allí. Doctor Len, ¿cuántos dirías que fueron en total? Participante: creo que 17 o 19. Doctor Len, 17 o 19 personas se habrían estrellado en esos aviones o estado en las Torres Gemelas. Gracias, Kulawai. ¿Podrías contarnos qué hicieron en particular con respecto a lo que ella estaba relatando? Este es Hola a todos. Previo a estos acontecimientos, habíamos ordenado tarjetas Seaport. Había recibido el paquete que llegó del correo. Pensé que las repartiríamos más tarde. Las desparramé sobre el escritorio y me fui a casa ese día. Al día siguiente llegué, abrí el cerrojo de la puerta de mi oficina y las cartas habían desaparecido. No tenía idea de a dónde habían ido. Tal como se sucedieron los acontecimientos, se anunció lo del 11 de septiembre. Todos se reunieron en nuestras oficinas. Todos vinieron a nuestras oficinas solo para sentarse ahí, en nuestro estudio. Evidentemente teníamos esta memoria compartida. Un par de días más tarde, seguíamos sin encontrar las cartas y nos dimos cuenta que el número de cartas que habíamos encargado era el mismo número de gente que no había muerto. No tenemos idea dónde se fueron. Nunca las encontramos. Podemos llamarle magia o que desaparecieron. No sabemos dónde fueron. Nunca las encontramos. Nuestros clientes nunca lo supieron. Ellos no saben que nosotros practicamos esto. No tienen idea de lo que hacemos.
No saben lo que hacemos aquí en Austin. Nosotros solamente lo practicamos. Así que no están sometidos a ningún poder de sugestión de que tenemos estas cartas mágicas que lo protegerán. Jamás lo supieron. Venían y nos contaban sus historias y nosotros hacíamos esto, tratando de disimular. Ajá, sí, Y luego se iban a casa y nosotros decíamos, eso fue grandioso. Realmente es lo que sucede. Dr. Len, cuéntanos un poco acerca de ellos, a qué se dedican, inversionistas, banqueros, ¿qué hacen? Participante, muchos de ellos son los dueños de las tarjetas de crédito que tienen ustedes en sus bolsillos. Lo que se te ocurra, son los dueños de los centros comerciales más caros donde compramos. Dr. Len, quiero señalar algo muy importante. Todo ese dinero no podría haber evitado que estuvieran en esos aviones y muerto si no fuera porque ellos hicieron la limpieza. Tal es el poder de la limpieza. El dinero no hará caca por ti. No podrá prevenir que contraigas cáncer. Esta gente fue muy afortunada de hacer negocios con ellos porque ellos limpian. Como mi amiga Mabel, que escribió un libro que se llama El camino más fácil. Cuando estás en cero, suceden cosas increíbles. Había una mujer, debo decir un hombre en Calabazas, que me dijo en medio de una clase, delante de 80 personas, debe ser muy aburrido estar en cero. Evidentemente él nunca estuvo en cero, porque una vez que se está en cero, te suceden cosas increíbles. Y es algo que ustedes pueden hacer. Y cuando limpian eso, es lo que hará para las alfombras, la mesa, los vasos, la gente que te atiende. Habrá más chispa en ellos. Cuando estás limpiando, la gente que te atiende lo hará con más cuidado, porque tú te estás cuidando. Todo comienza contigo. La paz comienza conmigo, en ningún otro lado. Y no puedes descifrarlo. O estás dentro o estás fuera.